Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Antes que nada, me gustaría darte las gracias por estar aquí en el día de hoy, ya que comenzamos un tema bastante interesante que sin duda cambiará la forma en que enfrentas los desafíos de la vida moderna: el estoicismo. La filosofía ha sido una brújula que ha guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde los tiempos antiguos, los filósofos se han dedicado a explorar las cuestiones más profundas de la existencia humana. Uno de los pilares más impactantes de la filosofía es el estoicismo, una corriente que encuentra sus raíces en la antigua Grecia, pero sigue siendo tan relevante como lo fue en aquella época. El estoicismo fue fundado en el siglo III a.C. por Zenón de Sitio. Sin embargo, fue con Epicteto, Séneca y Marco Aurelio que esta filosofía alcanzó su máximo esplendor. Epicteto, un esclavo liberado, enfatizó la importancia de controlar nuestras reacciones ante los eventos externos, destacando que no son las circunstancias en sí las que nos afectan, sino cómo las percibimos. Por otro lado, Séneca, un destacado estoico romano, abogó por la autodisciplina, la moderación y el autoexamen constante. Sus cartas ofrecen una guía práctica sobre cómo vivir una vida virtuosa en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Finalmente, el gran emperador Marco Aurelio, con sus Meditaciones, reflexionó sobre el deber y el autocontrol, recordándonos que somos solo una pequeña parte de algo mucho más grande y que nuestras acciones deben estar en armonía con el orden del cosmos. Puedes estar pensando, ¿por qué deberíamos preocuparnos por las enseñanzas de estos antiguos filósofos en el mundo actual? Permíteme explicarlos con ejemplos concretos y citas poderosas. Primero, el control sobre nuestras reacciones. Como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Imagina ese atasco de tráfico que te hace llegar tarde al trabajo, o a la escuela, o a una reunión importante. Un estoico recordaría que no puedes controlar el tráfico, pero puedes controlar cómo reaccionas ante él. Mantén la calma y aprovecha el tiempo para aprender algo nuevo. Si te encuentras en tu vehículo, puedes escuchar un podcast, algo educativo que te ayude a formarte y seguir creciendo como persona. Segundo, frente a la adversidad, Séneca nos insta a soportar lo insoportable. En momentos de pérdidas o dificultades, el estoicismo nos recuerda que podemos encontrar fortalezas en nosotros mismos. Piensa en la historia de un emprendedor que fracasa en su primer intento. Un estoico abrazaría esta derrota como una oportunidad para aprender y crecer. Tercero, la perspectiva del tiempo. El estoicismo te llama a mirar hacia atrás en la historia y observar cuántos cambios de fortuna han tenido lugar y cuántas cosas, una vez temidas, ahora son objeto de risa. Piensa en un desafío actual que te preocupa enormemente. Imagina cómo podría parecer trivial en el contexto de unos años. Pero si esto aún no te basta para comprender por qué el estoicismo sigue siendo vital en nuestra era moderna, es porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, distracciones y ansiedad. Las enseñanzas estoicas nos ofrecen un refugio de tranquilidad mental y una brújula moral en medio de la confusión. Nos recuerda que no podemos controlar lo que sucede, pero podemos controlar cómo respondemos. En un mundo donde la comparación en redes sociales nos consume, el estoicismo nos dice que nuestra valentía no se basa en la aprobación externa. Y cuando nos sentimos abrumados por la velocidad de la vida moderna, nos insta a tomar un momento
para la reflexión y la autodisciplina. Profundicemos aún más en cómo podemos aplicar las enseñanzas estoicas en nuestras situaciones cotidianas. Vamos a analizar algunos escenarios concretos y cómo el estoicismo puede ayudarnos a manejarlos de manera clara, sabia y serena. Primero, en el ámbito de lidiar con críticas y juicios en línea. En el mundo de las redes sociales, estamos expuestos a críticas y juicios constantes. Imagina que compartiste una opinión y recibiste comentarios negativos. Siguiendo la filosofía estoica, recordarías que no puedes controlar cómo los demás reaccionan, solo cómo tú respondes. Centra tu atención en tu propia virtud y autenticidad, en lugar de buscar la validación externa. Segundo, en torno a afrontar cambios imprevistos en la vida y en el trabajo. Todos hemos experimentado cambios en el entorno laboral. Si, por ejemplo, te asignan un proyecto diferente al que esperabas, un enfoque estoico te ayudaría a adaptarte sin resistencia. Recuerda que lo único constante es el cambio y tu capacidad para enfrentarlo con calma y flexibilidad es lo que realmente importa. Tercero, a gestionar la ansiedad por el futuro. Muchas veces nos preocupamos en exceso de lo que vendrá. Siguiendo el consejo estoico, analiza tus preocupaciones desde la perspectiva del tiempo. ¿Qué importancia tendrán estas preocupaciones en un año? ¿En 5 años? La ansiedad se desvanece cuando reconoces que la mayoría de las cosas que tememos no son tan catastróficas como nos parecen, ni se encuentran sujetas a nuestro control. Enfócate en aquello que se encuentra bajo tu voluntad y tu control y desarrolla partiendo de ahí. En cuarto lugar, la actuación frente a situaciones fuera de tu control. Imagina que se fue la luz en tu hogar y tienes que entregar un trabajo realmente importante y te encuentras cerca de la fecha límite. En lugar de dejarte llevar por la frustración, recuerda la enseñanza estoica de distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. No puedes controlar la electricidad, pero puedes controlar tu respuesta emocional. Usa ese tiempo para reflexionar en cómo actuarás frente a la situación que se te presenta. Si la asignación puede ser elaborada a mano, redáctala también en cuanto a qué se encuentra en tu control y qué no. Para la próxima vez, piensa en otra alternativa. Quizás, si la asignación fue dejada hace meses, desarróllala desde temprano para evitar imprevistos de última hora. Veamos brevemente algunos aspectos por lo que el estoicismo sigue siendo una brújula invaluable en nuestro mundo moderno. Por un lado tenemos la resiliencia emocional. La rapidez con la que nos inundan estímulos y demandas en la actualidad puede ser abrumadora. El estoicismo nos ofrece herramientas para mantener la calma en medio de la tormenta emocional. Al recordar que somos responsables de nuestras emociones y que podemos elegir cómo responder, cultivamos una resiliencia emocional que nos permite enfrentar los desafíos sin perder nuestra paz interior. De igual forma, la práctica estoica de la autorreflexión y la atención plena nos lleva al mindfulness, que nos conecta con el momento presente. En una era donde la distracción es moneda corriente, el estoicismo nos recuerda que la verdadera riqueza está en la atención que prestamos a cada momento y en nuestra capacidad para estar presentes en nuestras propias vidas. Por otro lado, vivimos en una cultura obsesionada con el éxito material y el consumo. El estoicismo nos enseña a encontrar el equilibrio entre buscar nuestros objetivos con pasión y encontrar satisfacción en lo que ya tenemos. Nos invita a apreciar las cosas simples y a no ser esclavo de nuestros deseos insaciables. De igual forma, este mundo se encuentra lleno de dilemas morales y éticos. El estoicismo ofrece principios claros para tomar decisiones informadas y virtuosas. Nos guía hacia la empatía, la justicia y la integridad en nuestras interacciones diarias. Quiero concluir este video invitándote a reflexionar profundamente. Piensa en un área de tu vida
donde el estoicismo podría hacer una diferencia significativa. ¿Dónde podrían aplicar la idea de controlar sus reacciones, encontrar serenidad en medio de la adversidad o abrazar el cambio con gracia en las personas? Te invito a comprometerte a incorporar estas enseñanzas en tu vida cotidiana. El estoicismo es un faro de sabiduría que ha resistido la prueba del tiempo. Sus enseñanzas son un regalo atemporal que podemos aprovechar en nuestra agitada sociedad moderna. Así que te animo a explorar más sobre el estoicismo, sumergirte en las obras de los grandes estoicos y permitir que su filosofía transforme cómo enfrentas al mundo. Hagamos de nuestra vida un ejemplo viviente de autodisciplina, tranquilidad y virtud. Recuerda, eres quien edifica tu felicidad y serenidad. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de filosofía y literatura. Te espero la próxima.